La profesión docente es una misión, un sacerdocio, tal como lo plantea Emilio Tenti Fanfani en su libro llamado El arte del buen maestro, donde habla de las características que se necesitan para ser el maestro ideal y las cualidades que se debe tener. Entre las cualidades clásicas que un docente debe tener está la vocación y la moral. La vocación es una predisposición innata. Puede ser de dos tipos, natural y artificial. La moral se refiere a la manera correcta de actuar, tratando de ser un ejemplo para aquellos que nos observan. El buen maestro es la combinación de vocación, cualidades morales y conocimientos. Se decía que las mujeres tenían mayor vocación para la docencia, ya que se relacionaba con los cuidados que tienen las madres con sus hijos. Las características del maestro ideal se dividen en morales y físicas. Dentro de las morales se encuentra el entusiasmo, paciencia, perseverancia, dulzura, entre otras. Las características físicas incluyen el porte exterior, los buenos modales, el tono de voz, la vestimenta, así como contar con una buena vista y audición. El trabajo del docente lleva consigo innovarse en todo momento, pero sus cualidades se mantienen. Dentro del libro El oficio de ser docente, de Eduardo Mercado Cruz, se habla de los requerimientos, características y rasgos profesionales que te llevarán a ser un mejor docente. Los requerimientos para ser docente es tener vocación, el compromiso de enseñar, poseer conocimientos, actitudes, valores y moral, así como estar en constante actualización. Un docente debe de contar con cordialidad, cercanía, entereza, autoridad, paciencia, humildad, creatividad y decisión. Dentro de los rasgos docentes se encuentra ser abierto y reflexivo, tener capacidad de trabajo, investigadora, organización, evaluación, autoestima, habilidad manual, ser observador, orientador, motivador y responsable. Mi primera experiencia docente. Muchos maestros nos explican cómo es que fue su primera experiencia frente a un grupo. Entre ellos nos explican que hay tipos de alumnos, los que aportan a la clase y los que hacen la clase un poco más complicada. Tenemos que estar al pendiente de las formas de aprender de los alumnos y emplear las estrategias adecuadas para tener un buen equilibrio en el aula. Una maestra, Denise García Rodríguez, nos dice que es importante el espacio en el que se trabaja, ya que algunas veces es complicado para el maestro diversificar la dinámica de trabajo. El ambiente es uno de los factores más importantes que influyen dentro de un salón de clases. De él depende la funcionalidad de las actividades que incitan a los alumnos hacia el estudio, además de despertar el interés hacia diferentes tareas que se competen. Efraín Báez nos dijo que la primera experiencia docente es el inicio de la preparación, durante el cual el aspirante va adquiriendo elementos para despertar y desempeñar un buen papel. El trayecto de su formación, la tarea de formarse, Ferry Wills. Todo ser humano pasa por el proceso de la formación y debe desarrollarlo a lo largo de su vida. La formación se da por medio de una guía. Esto no quiere decir que una institución lo puede lograr o una persona, más bien la persona en formación lo tiene que desear para que así pueda comprenderlo y aprenderlo mejor. Toda persona se va formando desde la niñez hasta la última etapa de desarrollo. Nos dice la educación que está presente en todo momento de acuerdo a lo establecido. René Cates, la formación presente en toda acción educativa que actúa en el deseo de todo enseñante, educador o formador. Algunos discursos sobre la formación emitida por los formadores, los psicólogos y los sociólogos. Los formadores negocian los efectos benéficos a reforzar el yo consciente y voluntario del individuo, a construirlo sólidamente para que esté en condiciones de comportarse de manera adulta. La de los psicólogos, centrada en un encuentro interindividual en un lugar cerrado cuyas iluminaciones dan poca oportunidad de poner en movimiento un proceso. Los sociólogos dicen que es la capacidad inventiva de las formas, la toma de conciencia de su determinación y de su voluntad de hacer. Estas son tres categorías de formación de los enseñantes. La primera, formación doble, que desarrolla el análisis, la crítica y reflexión. La segunda, formación
profesional nos dice que todo formador debe tener clara su posición y estar en continua actualización. La tercera, una formación de formadores, es el modelo pedagógico que cada formador pone en práctica. La principal característica es que los formadores tienen como objetivo formar sujetos autónomos capaces de construir sus propios conocimientos y modelos pedagógicos, con las habilidades de reflexión y crítica. Desafíos y problemas de la profesión docente. Los problemas a los que se enfrentan los profesores en la actualidad no solo abarcan el ámbito lectivo, escolar, educativo, sino que prolongan hasta otros como el ámbito laboral y el ámbito social. Uno de los problemas que enfrentan los profesores es la escasez del personal de apoyo. Los directores de centros establecen como principal obstáculo educativo a nivel humano la carencia de suficiente personal de apoyo. El poco respeto hacia su figura. Antes esto era algo inimaginable, ya que aunque no se soportara al profesor o profesora, se le tenía un gran respeto. Hay que tener en cuenta que esto no solo pasa en el colegio y que es muy importante que los padres les enseñen a los niños a respetar a los demás. Inconvenientes a la hora de despertar el interés del alumno. Despertar el interés de los estudiantes también es, sin duda, uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los profesores en la actualidad. La solución que proponen algunos de ellos es adaptar los materiales de estudio en medida de lo posible a sus gustos de los alumnos. Motivarse a sí mismos. Es más imprescindible la motivación del docente que la motivación del alumno, porque el docente es un generador de emociones y dinámicas. Un docente motivado es una pieza fundamental en las reglas de la enseñanza. La desmotivación en los docentes. Se plantea la influencia que tiene en el docente las dificultades derivadas de su trabajo profesional, las cuales se manifiestan en una serie de consecuencias y secuelas, la mayoría de ellas vinculadas con la desmotivación. Actividad de relación interpersonal. No es posible prescindir de un evidente aspecto negativo. El ejercicio de la educación puede transformar en muy pocos años a un principiante ilusionado en una persona amargada. Encierra en sí unas dificultades cuya presencia es prácticamente permanente, a las cuales el profesor debe hacer frente de una manera coherente, aceptándolas, buscando soluciones de superación para conseguir de esta forma que la educación lleve consigo autorrelación. Al valorar la influencia de los efectos producidos por los problemas profesionales, habría que distinguir diferentes grados, que van desde el desánimo y el pesimismo sobre el sentido de labor docente. Algunos de ellos son autoculpabilización, peticiones de traslado, abandono de la docencia, dolencia física, estrés, ansiedad y depresión. Los profesionales disponemos de varios mecanismos de defensa que implican desmotivación, como son la inhibición, despreocupación. Para colmo de males, la gente siempre opina lo bien pagados que somos, lo fácil que es el trabajo, las vacaciones que se tienen. Lo que no saben es como docentes tenemos que realizar otras muchas labores, algunas fuera de horarios, las cuales no son agradecidas y traen más conflictos con los padres de familia. Encontramos un alto porcentaje de profesores desmotivados, incapaces de motivar a sus propios alumnos. El docente busca que el alumno también tenga enriquecimiento en casa, en ocasiones mandando trabajo, pero los padres de familia no entienden esto y se llegan a cuestionar ¿qué sucede en las aulas durante tanto tiempo? Lejos de entender que la educación es colaborativa y debe de tener un apoyo. La economía afecta en la actualidad por problemas en determinados sectores. No será innovadora sin un capital humano capaz de impulsar la productividad y la competitividad en el marco internacional. Las situaciones de angustia y ansiedad están golpeando con fuerza al profesorado. Entre las causas de este fenómeno en alza se encuentra la creciente
indisciplina en las aulas y la tensión en los propios claustros. ¿Dónde están las causas que afectan al profesorado? Las depresiones a nivel general tienen una incidencia cada vez a edades más tempranas, son más graves y se asocian a un riesgo significativamente mayor de suicidio. Están establecido que afrontar inadecuadamente varias situaciones de estrés corre el riesgo de padecer depresión. ¿Cómo se define el profesor quemado? Bien, este se define así: agotamiento o tensión emocional, deshumanización o despersonalización. Estos profesionales que presentan servicios a través de una relación directa con los usuarios presentan varios síntomas de ansiedad y depresión. La salud del profesor, al igual que el clima emocional en el aula y el rendimiento de los alumnos. Otras variables que contribuyen al desgaste profesional del profesor y al malestar de los alumnos son la rigidez organizacional, la ambigüedad y el conflicto de rol. Hay un sector del profesorado que está empeñado en mostrar que la educación va de mal en peor. Algunos llegaron a sentir desprecio y muy pocos tuvieron una agresión física. La culpa de esto es la falta de educación de los padres. La enseñanza no es un camino de rosas. Nadie pone en duda que la labor de un profesor sea difícil y dura. Se hacen tantos juicios y comentarios acerca de lo fácil que es ser docente, el sueldo, la estabilidad, las vacaciones, la buena jornada, el tiempo libre que deja, que a nadie se le ocurre sentir o ponerse en la piel de lo que siente un docente que sufre en su trabajo y ha perdido la motivación por trabajar. El trabajo que hacen los docentes lleva dentro una enorme recompensa de todo lo que podemos aportar al mundo a través de las jóvenes generaciones. 5 desafíos de la educación en el siglo XXI. La sociedad de hoy en día da una visión a la futura sociedad, en lo que se demandará en ese tiempo próximo. Personas que se adapten fácilmente a los ambientes laborales, capaces de trabajar con cualquier persona y en cualquier momento. Inclusión social es un instrumento para lograr la paz y la equidad. Garantiza a las personas de diferentes grupos tener las mismas oportunidades económicas y sociales. Liderazgo en las instituciones educativas. Es importante responder a la importancia del líder como un ser humano ético que se desempeña en una organización educativa. En cualquier nivel de formación, se desarrollan los aspectos relacionados tanto con las cualidades y características de los líderes, como con las competencias que representan los comportamientos de los mismos en el ámbito educativo. Contenidos, enseñanza y tecnología. La educación debe ajustarse y dar respuestas a las necesidades de cambio de la sociedad. La formación en los contextos formales no puede desligarse del uso de las TICs, que cada vez son más accesibles para el alumnado. Nuevas técnicas de evaluación. Los profesores tienen la posibilidad de generar contenidos tecnológicos educativos con los intereses o las particularidades de cada alumno. Fomentar la creatividad. La creatividad se puede desarrollar por medio del proceso educativo, favoreciendo potenciales y consiguiendo una mejor utilización de los recursos individuales y grupales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Perfil, parámetros e indicadores para docentes y técnicos en educación básica. La Ley General de Servicio Profesional Docente, junto a la Secretaría de Educación Pública y a través de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, definen las características que deberá tener un docente y técnicos docentes, que desarrollen el proceso de permanencia, promoción y reconocimiento de docentes y técnicos en educación básica del marco del servicio profesional docente. La Secretaría de Educación Pública organizó un proceso de construcción que estuvo integrado por docentes frente a grupo, directores de escuelas, supervisores, jefes de sector, autoridades educativas, asesores técnico-pedagógicos y responsables de niveles educativos, en donde se elaboró el documento que señala las perspectivas y experiencias
de profesionales de la educación. El documento está integrado por dos apartados. Número 1. Perfiles, parámetros e indicadores en desempeño docente. Características generales que debe poseer el docente de educación preescolar, primaria y secundaria. De igual forma, se estipulan los perfiles que tienen relación con la educación indígena, especial, educación física, telesecundaria y segunda lengua. Contiene parámetros e indicadores para la realización de instrumentos utilizados en la evaluación de lengua indígena, segunda lengua, inglés, francés, artes y tecnología, según el nivel correspondiente. Número 2. Perfiles, parámetros e indicadores de desempeño del personal técnico docente. El perfil, parámetros e indicadores de desempeño que señala la ley deberán definir 1. Las funciones de docencia, dirección y supervisión, respectivamente, incluyendo, en el caso de la función docente, la planeación, el dominio de contenidos, ambiente en el aula, prácticas didácticas, evaluación del alumnado y el logro de sus aprendizajes. 2. Las características del desempeño del personal del servicio profesional docente en contextos sociales y culturales diversos que logren resultados adecuados de aprendizaje. 3. La observancia de los calendarios y el debido aprovechamiento del tiempo escolar. 4. Los niveles de competencia en cada una de las dimensiones que los integran. El siguiente perfil corresponde a la función docente y el trabajo realizado en los tres niveles de educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Se conforman de 5 apartados que describen los dominios del desempeño docente. Dimensión 1. Un docente que conoce a sus alumnos sabe cómo aprenden y lo que deben aprender. Dimensión 2. Un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo y realiza una intervención didáctica pertinente. Dimensión 3. Un docente que se reconoce como profesional que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje. Dimensión 4. Un docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión para el bienestar de los alumnos. Dimensión 5. Un docente que participa en el funcionamiento eficaz de la escuela y fomenta su vínculo con la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad. Cada uno de estas dimensiones corresponde a una serie de indicadores que señalan el nivel y formas para enseñar de un docente. Dimensión de perfil número 1. Un docente que conoce a sus alumnos sabe cómo aprenden y lo que deben aprender. Conoce, describe y analiza el proceso de aprendizaje de los alumnos, identifica los enfoques didácticos en la escuela primaria y utiliza contenidos para desarrollar los propósitos educativos en la educación primaria. Dimensión de perfil número 2. Un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo y realiza una intervención didáctica pertinente. Ofrece un ambiente favorable para el aprendizaje de los alumnos. Diseña situaciones y estrategias didácticas que ayuden a desarrollar las necesidades educativas. Evalúa el aprendizaje del alumno y ayudará en mejorar. Dimensión de perfil número 3. Un docente que se reconoce como profesional que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje. Analizará, con ayuda de evidencias recaudadas en la práctica profesional, conceptos que mejoren su labor como docente. Utiliza el método científico que apoye su desarrollo profesional. Asiste a consejos técnico-escolares con la finalidad de adquirir aprendizajes y mejore su desarrollo como profesional docente. Dimensión de perfil número 4. Un docente que asuma las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión para el bienestar de los alumnos. El docente conoce los fundamentos legales en México. Invita a participar a sus alumnos
con un trato respetuoso. Interactúa dentro y fuera del salón de clases con igualdad de género. Respeta la identidad de cada alumno. Define reglas en el contexto escolar acordes a la edad. Se agrega la perspectiva del género y la no discriminación. Dimensión de perfil número 5. Un docente que participa en el funcionamiento eficaz de la escuela y fomenta su vínculo con la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad. El docente realiza acciones con la escuela para atender las áreas de oportunidad, con el objetivo de alcanzar logros en el marco de la autonomía de gestión. Cuida los espacios, el mobiliario y el material escolar. Participa en consejos técnicos para la construcción de propuestas que favorecen la sana convivencia en la escuela y diseña estrategias que favorecen el aprendizaje de los alumnos. 4 pilares de la educación: conocer, hacer, convivir y ser. El autor de los 4 pilares de la educación es Jacques Delors, un político y economista francés que en 1996 la UNESCO le encargó a Delors un estudio sobre la educación al siglo XXI. Este informe se llamó La educación encierra un tesoro. Para él, ese camino hacia la paz, la libertad y la justicia empieza por aprender a conocer. Asimismo, se desglosan los otros 3 pilares. ¿Qué son los 4 pilares? Bueno, la educación y la enseñanza deben centrarse en hacer al aprendiz capaz de aprovechar las oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Así, en lugar de acumular conocimientos, se desarrollan competencias clave que permiten actualizar, aumentar y aplicar los conocimientos que ya se tienen. Aprender a conocer consiste en aprender a comprender el mundo que nos rodea, para desarrollar capacidades profesionales, comunicarse, vivir con dignidad y descubrir. Adquirimos conocimientos teóricos que nos darán las bases para el desarrollo de los demás pilares. Para aprender a conocer necesitamos la memoria, el pensamiento y la atención. Aprender a hacer. Adquirimos habilidades y competencias que trasladen los conocimientos teóricos del primer pilar a la práctica, así como saber comportarse socialmente, comunicarse adecuadamente, trabajar en equipo, solucionar conflictos, tener iniciativa o asumir riesgos. Aprender a convivir. Desarrollo de la comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencia, a la realización de proyectos comunes donde todos los niños tengan las mismas oportunidades y herramientas para poder conocerse y respetarse. Aprender a ser. Búsqueda de florecimiento de la propia personalidad. El individuo se encontrará en condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, juicio y responsabilidad propia. De esta forma, debemos de aprender cómo introducir de forma efectiva el diseño y desarrollo curricular de dichas competencias, pues de lo contrario no lograremos que la educación evolucione en algo útil para el ser humano.